El sol de la mañana se derramaba en haces dorados sobre los jardines impecablemente cuidados de San Pedro Garza García, el municipio más opulento y exclusivo en la zona metropolitana de Monterrey. Las bugambilias explotaban en colores vibrantes contra los altos muros y el olor a césped recién cortado flotaba en el aire, un testimonio de la riqueza y el orden que reinaban en aquel enclave. Sin embargo, dentro de la mansión de la familia Garza, la atmósfera era de una opulencia fría, acechada por un silencio que ni el mármol más costoso ni las cortinas de terciopelo más pesadas lograban sofocar. Para Alejandro Garza, aquel silencio era un enemigo tangible, una presencia física que se sentaba a la mesa del desayuno, recorría los pasillos y le devolvía la mirada desde el reflejo de los ventanales panorámicos. Alejandro, un hombre que había construido un imperio en la industria del acero antes de los 40, un titán acostumbrado a mandar, decidir y ganar, se encontraba completamente impotente. Su adversario no era un competidor de mercado ni una fluctuación económica, sino el vacío dejado por su hija de 6 años, Sofía. Hacía exactamente 22 meses, su voz se había extinguido, no de forma gradual, sino de un día para otro, como una bombilla que se apaga súbitamente, sumergiéndolo todo en la oscuridad. El detonante había sido la partida de Valeria, su esposa. Ella no había muerto. En cierto modo, para Alejandro, había sido peor. Valeria había empacado 2 maletas de diseñador, besado a su hija dormida y dejado una nota escueta en la mesa de centro, hablando de la necesidad de encontrarse a sí misma. Un cliché que sonaba como un insulto ante la magnitud de la destrucción que había dejado atrás. Desde entonces, la vida se había convertido en una sucesión de días grises. Sofía, antes una niña efervescente, cuya risa resonaba en la casa como campanas de viento, se había transformado en una pequeña autómata. Sus grandes ojos cafés, que antes brillaban con curiosidad, ahora parecían 2 ventanas a una habitación vacía. Comía, dormía, se vestía y se movía con una precisión mecánica que rompía el corazón de Alejandro a cada instante. Él recordaba vívidamente la última consulta, un mes atrás, con el psicólogo infantil más renombrado de Nuevo León. El consultorio, en la calzada del Valle, estaba decorado con colores alegres y juguetes educativos. Un intento inútil de enmascarar la seriedad de los dramas que allí se desarrollaban. El doctor, un hombre de hablar pausado y gafas de armazón fino, había usado términos como mutismo selectivo y respuesta traumática aguda. Señor Garza, había dicho con una empatía profesional, Sofía no tiene ninguna lesión neurológica, no ha perdido la capacidad de hablar, ha elegido no hablar. Es un mecanismo de defensa, un escudo. Su voz está encerrada en un lugar del que solo ella tiene la llave. Forzarla solo hará que refuerce el cerrojo. Alejandro había pagado la consulta exorbitante y había salido de allí con la misma sensación de siempre, la de haber fracasado miserablemente. ¿Qué clase de padre era él? Que no podía proteger a su propia hija del dolor, que no podía encontrar la llave para liberarla de esa prisión autoimpuesta. Aquella mañana de jueves, la rutina se repitió con su dolorosa precisión. Doña Elena, el ama de llaves de cabello canoso y manos gentiles que estaba con la familia desde antes de que Sofía naciera, sirvió el desayuno. El único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Alejandro intentó, como siempre, ¿está rico el jugo de naranja hoy, mi amor? Sofía no respondió. Solo continuó cortando su papaya en trozos geométricamente perfectos, un ritual que había desarrollado. Sus ojos no se levantaron del plato. Doña Elena intercambió una mirada de compasión con el patrón por encima de la cabeza de la niña,
Ella también lo intentaba, a su manera, con pan de elote y abrazos que no eran correspondidos, pero tampoco rechazados. Eran simplemente soportados. Después del desayuno, Sofía subió a su cuarto, un santuario color de rosa que parecía intacto. No había juguetes esparcidos por el suelo, ni dibujos garabateados en las paredes. Todo estaba ordenado, estéril. Alejandro se fue a su despacho, una habitación con paredes de cristal que daban al jardín. Se sentó en su sillón de piel italiano, pero no encendió la computadora. Sus ojos estaban fijos en un punto específico, la ventana de la habitación de Sofía, en el segundo piso. Él sabía lo que iba a pasar. Era jueves. A algunos kilómetros de allí, en un barrio trabajador de Apodaca, la mañana de Javier Hernández había comenzado mucho antes. A las 4:30, el despertador sonó y él se levantó de la cama sin dudar. Su pequeño departamento era sencillo pero ordenado. En el buró, una foto de su hija de 8 años, Valentina, le sonreía, una sonrisa pícara y llena de vida que era, al mismo tiempo, su fuerza y su dolor. Desde el divorcio, la custodia se la había quedado la madre, Marisol, y las visitas eran cada vez más raras y complicadas. Marisol no era una mala persona, solo estaba amargada y usaba a la niña como un peón en un juego que a Javier no le interesaba jugar. Él pagaba la pensión religiosamente, aunque eso significara que su propia renta, a veces, se atrasara. En el trabajo, Javier era conocido por su buen humor y su ética. Mientras sus compañeros se quejaban del esfuerzo físico, del olor y del prejuicio que enfrentaban, él encontraba dignidad en su función. «Estamos limpiando la ciudad», solía decir. «Es un trabajo honesto». Su ruta pasaba por diversas colonias, de la más humilde a la más lujosa. Y era en San Pedro donde el contraste social se volvía más estridente. Veía los carros de lujo, las albercas relucientes y las niñeras uniformadas. No sentía envidia, sino una curiosidad genuina sobre las vidas que se desarrollaban detrás de esos muros. Así fue como notó a la niña. Hacía más de un año, todos los jueves, ella estaba allí, en la ventana del segundo piso de aquella mansión que parecía un palacio. Una niñita de vestido, con el rostro pálido y una mirada que parecía cargar con el peso del mundo. Al principio, pensó que era solo coincidencia, pero la regularidad lo intrigó. Él, que sentía una nostalgia inmensa por su propia hija, sintió una punzada de empatía por aquella niña solitaria en la ventana. Comenzó a saludarla con la mano, un gesto simple, instintivo. Durante meses no hubo respuesta. Ella solo lo observaba, inmóvil. Sus compañeros de trabajo se burlaban de él. Hablando con los fantasmas de la mansión, Javi, él solo sonreía y continuaba. Aquella mañana en particular, el camión de la basura, naranja y ruidoso, dio la vuelta familiar en la calle de los Garza. Javier saltó a la banqueta, el sonido de las llantas y del motor rompiendo el silencio aristocrático de la colonia. Recogió las pesadas bolsas de basura y las lanzó con un movimiento entrenado hacia el interior del compartimiento del camión. Antes de volver a subir, levantó la vista hacia la ventana, como siempre, y saludó. Dentro del despacho, Alejandro observaba. Vio al hombre de uniforme naranja, sudoroso y fuerte, detener su trabajo por un segundo para mirar hacia arriba. Vio su saludo amplio y su sonrisa fácil. Y entonces vio lo imposible. Vio los labios de Sofía, pálidos e inmóviles por tanto tiempo, curvarse mínimamente en las comisuras. No fue una sonrisa completa, fue la sombra de un temblor muscular que duró menos de un segundo. Pero para Alejandro fue como ver salir el sol después de una noche de 2 años. Se levantó del sillón, el corazón latiendo descontroladamente. Era la primera vez, la primera reacción,
Y no había sido para él, ni para doña Elena, ni para los psicólogos. Había sido para el recolector de basura. El resto del día pasó como un borrón para Alejandro. Apenas pudo concentrarse en una teleconferencia sobre una nueva licitación. Su mente volvía a ese instante. Al día siguiente, viernes, algo aún más extraordinario sucedió. Después de la comida, Sofía no subió a su cuarto. Caminó con sus pasitos silenciosos hasta la puerta principal, la abrió y salió. Doña Elena, que la observaba desde la cocina, soltó un grito ahogado y corrió a llamar a Alejandro. Los dos corrieron hacia afuera, el pánico mezclándose con la confusión. Sofía estaba sentada en la banqueta de césped bien podado, fuera de los imponentes portones de hierro. Sus piernitas se balanceaban y sus ojos estaban fijos en la esquina de la calle. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí afuera? Es peligroso», dijo Alejandro, la voz cargada de una preocupación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se agachó a su lado, pero ella no lo miró. Solo señaló con su dedito hacia la calle. Él no entendió. Fue solo minutos después, cuando el sonido distante de un motor familiar comenzó a acercarse, que se dio cuenta. El camión de la basura. Era jueves. No, hoy era viernes. El camión no pasaba los viernes. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su hija no entendía el calendario, entendía la rutina, el ritual. Estaba esperando por él. Al día siguiente fue sábado, y el domingo también, y el lunes, martes y miércoles. Todos los días a la misma hora, Sofía salía y se sentaba en la banqueta, esperando en vano. Alejandro y doña Elena se turnaban para vigilarla a distancia, sin el valor de interrumpir aquel ritual de esperanza silenciosa. Cada día, una pequeña decepción se acumulaba en los hombros de la niña cuando caía la tarde y el camión no aparecía. Finalmente, el jueves llegó de nuevo. Alejandro sentía una ansiedad que no le cabía en el pecho. ¿Y si el hombre no venía? ¿Y si era su día de descanso? ¿Y si no la notaba allí abajo? Sofía ya estaba en su puesto desde el inicio de la tarde. Cuando el camión naranja finalmente dobló la esquina, Alejandro contuvo la respiración. Javier Hernández se sorprendió genuinamente al ver a la niñita allí, sentada en la banqueta. Ya no era una figura lejana en una ventana, sino una presencia real, pequeña y frágil. Le hizo una seña al conductor para que se detuviera un poco antes del punto habitual y bajó, limpiándose las manos sudorosas en el overol. Sintió el peso de la situación. El padre de la niña observaba a unos metros, tenso. «Hola, pequeña. ¿Me estás esperando?», preguntó Javier, la voz suave para no asustarla. Sofía levantó los ojos hacia él y por primera vez asintió con la cabeza, un movimiento claro y deliberado. Fue el primer acto de comunicación directa de ella en casi 2 años. El corazón de Javier se llenó de una ternura inesperada. Se acordó de Valentina, de cómo le encantaban las pequeñas sorpresas. Metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel de notas, limpio y doblado, que siempre llevaba consigo. Se sentó en el borde de la banqueta no muy cerca de ella y comenzó a doblar el papel con sus dedos gruesos y callosos. Sus movimientos eran sorprendentemente ágiles y precisos. En pocos minutos, lo que era una hoja en blanco se transformó en un pajarito de papel, con las alas abiertas y un pico puntiagudo. Se acercó lentamente como quien se acerca a un animal asustadizo y extendió la mano con el pajarito posado en la palma. «Para ti», susurró. Sofía dudó por un segundo, sus grandes ojos fijos en el pequeño objeto. Luego, lentamente, extendió su manita y tomó el pájaro de papel. Sus dedos rozaron los de él. Y fue en ese momento que la magia ocurrió. Un sonido brotó de su interior. Primero, un sollozo de aire.
luego un gorgoteo, y entonces explotó una carcajada. No fue una risa tímida, fue una carcajada cristalina, pura, llena de una alegría que había estado reprimida por una eternidad. El sonido resonó en la calle silenciosa, chocando contra los muros de las mansiones, un sonido tan ajeno y tan bienvenido que parecía capaz de hacer que las flores crecieran más rápido. A pocos metros de allí, Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. Tuvo que apoyarse en el portón para no caer. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente llegaron, calientes e incontrolables. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. «Papá, ¿escuchó eso?», susurró al vacío, la voz entrecortada, sin poder creer la veracidad de aquel sonido. Era la voz de su hija, no en palabras, sino en su expresión más pura de felicidad. Javier entendió la magnitud de aquella risa. Le devolvió la sonrisa a Sofía, una sonrisa genuina de pura alegría por haber proporcionado ese momento. «¿Te gustó el pajarito?», preguntó, agachándose para estar a su altura. Sofía asintió vigorosamente, abrazando el pájaro de papel contra su pecho como si fuera el mayor de los tesoros. Fue entonces cuando Alejandro se acercó, secándose el rostro discretamente. Necesitaba entender, necesitaba agradecer, necesitaba, de alguna manera, asegurarse de que aquello no fuera un evento aislado. «Disculpe que lo moleste», dijo, la voz aún ronca por la emoción, extendiendo la mano. «Soy Alejandro Garza, el papá de Sofía. Ella no se reía así desde hace mucho tiempo». Javier estrechó la mano del empresario, notando la desesperación y la esperanza que luchaban en los ojos de aquel hombre rico. «Javier Hernández», se presentó. «Trabajo en la recolección aquí en la colonia. Siempre veo a la pequeña en la ventana. Tiene una mirada muy especial». La conversación que siguió fue breve, pero cargada de significado. Alejandro, en un intento de conectar, preguntó sobre la vida de Javier, quien mencionó con una punzada de tristeza a su hija, Valentina. Mientras hablaban, Sofía, sintiéndose segura, tiró del borde de la camisa de Javier y señaló hacia el camión, la curiosidad finalmente venciendo al miedo. Con una mirada de permiso a Alejandro, Javier la llevó de la mano para ver el vehículo de cerca. Alejandro lo siguió, maravillado al ver a su hija tomar voluntariamente la mano de un extraño, algo que rara vez hacía incluso con él. Mientras Javier le explicaba pacientemente el funcionamiento del compactador de basura, Alejandro se desahogó, contándole sobre la partida de Valeria y el subsiguiente silencio de Sofía. Javier escuchó con empatía, compartiendo un poco de su propio dolor con el divorcio y cómo su hija también había sufrido. En ese momento, bajo el sol de la tarde, junto a un camión de basura, dos padres de mundos completamente diferentes conectaron a través del dolor y el amor por sus hijas. La bocina del supervisor sonó, rompiendo el encanto. Era hora de irse. «Ya me tengo que ir, chiquita», dijo Javier, agachándose frente a Sofía. «Pero mañana no vengo, regreso hasta el próximo jueves. ¿Sale?». Se aseguró de ser claro, para que ella no esperara en vano. Sofía asintió y, para sorpresa de todos, dijo adiós con su manita, un adiós claro e intencional. Aquella noche, la mansión de los Garza seguía en silencio, pero ya no era un silencio de desesperación, era un silencio de expectativa. Sofía durmió abrazada al pájaro de papel. Alejandro la observó dormir y por primera vez en mucho tiempo vio el fantasma de una sonrisa en sus labios dormidos. En ese instante, una idea audaz y desesperada comenzó a formarse en su mente. No podía esperar una semana entera por otra sonrisa, por otro atisbo de su hija. Necesitaba a ese hombre, a esa presencia tranquilizadora, cerca. Haría cualquier cosa, pagaría cualquier precio.
A la mañana siguiente, Alejandro bajó al jardín y observó el trabajo del jardinero anterior, un profesional competente, pero distante. Una excusa perfecta. Cuando pasó el camión de la basura y Javier y Sofía intercambiaron su saludo habitual, Alejandro tomó su decisión. En cuanto terminó la recolección, bajó e interceptó a Javier antes de que pudiera subir al camión. «Javier», comenzó, tratando de sonar casual. «Sé que es repentino, pero no estoy satisfecho con el servicio de jardinería aquí en la casa. Quisiera hacerle una propuesta, un trabajo extra por las tardes. El sueldo sería excelente». Se detuvo, observando la reacción del hombre, el corazón martillándole con la esperanza de que dijera que sí, sabiendo que el futuro de su hija podría depender de esa respuesta. La propuesta de Alejandro Garza flotó en el aire húmedo de la mañana, densa e inesperada. Para Javier Hernández, aquellas palabras, trabajo extra, jardinería, sueldo excelente, sonaron como un idioma extranjero. Él era un recolector de basura. Su identidad estaba ligada a la fuerza de sus brazos, al ruido del camión, al uniforme naranja que lo marcaba socialmente. La oferta, aunque generosa, conllevaba un peso implícito que lo dejaba profundamente incómodo. Miró a Alejandro, un hombre cuyo reloj de pulsera probablemente valía más que su viejo carro, y luego a la mansión, un castillo de cristal y mármol. Era una invitación a entrar en un mundo que no era el suyo, y su intuición le decía que tales mundos tenían reglas invisibles y peligrosas. «Señor Garza, le agradezco de verdad, pero yo no soy jardinero», dijo Javier, la honestidad siendo su primera línea de defensa. «No sé de flores, de podas, yo solo soy...» «Usted entiende a mi hija», interrumpió Alejandro, la voz baja, pero cargada de una intensidad que desarmó a Javier. «Usted la hizo reír. Javier, pagaría cualquier fortuna por escuchar ese sonido todos los días. No necesito un botánico premiado, lo necesito a usted. Necesito su presencia aquí. Por favor, piénselo como una inversión en la felicidad de ella». La palabra inversión fue una elección cuidadosa de Alejandro, quitando el estigma de la caridad, pero para Javier la duda persistía. Durante todo el resto de su turno trabajó en modo automático, la mente dándole vueltas. La lana... el dinero sería una bendición. Significaba liquidar la renta con don Antonio, quizás hasta empezar a ahorrar algo para el enganche de un terrenito. Significaba poder llevar a Valentina a comer una pizza sin tener que calcular cada centavo. Pero, ¿y el orgullo? ¿Aceptar no sería admitir que necesitaba una limosna? ¿Y qué pensarían los demás? Sus compañeros, su exesposa Marisol, ella seguramente usaría esto en su contra, diría que se estaba rebajando, convirtiéndose en el gato de un millonario. Aquella noche, en su departamento silencioso, miró la foto de Valentina. Lo que ella necesitaba no era el orgullo herido de su padre, sino su seguridad, su bienestar. Y estaba Sofía. La imagen de esa niña, con sus ojos de una tristeza antigua y su carcajada súbita y redentora, no salía de su cabeza. Sentía una conexión paternal, un instinto de protección por ella. Negarse a ayudarla por su propio egoísmo le pareció de repente la mayor de las cobardías. A la mañana siguiente, con el corazón pesado de incertidumbre, pero la decisión tomada, le llamó por teléfono a Alejandro y aceptó. El primer día fue de una extrañeza casi cómica. Javier llegó por la tarde, vistiendo unos viejos jeans y una camiseta sencilla. Alejandro le entregó un par de guantes nuevos y le señaló una bodega repleta de herramientas que parecían sacadas de una revista de jardinería. Sofía observaba todo desde la ventana de su cuarto, una pequeña centinela silenciosa. Javier sintió el peso de aquellos ojos infantiles y también los de Alejandro, que fingía trabajar en su despacho, pero cuya atención estaba claramente volcada al jardín.
Comenzó por lo básico, arrancando la maleza, sintiéndose un impostor. No hubo interacción con la niña ese día, ni al siguiente. Ella solo observaba. Javier entendió que necesitaba crear un puente. Esa semana usó parte de su primer adelanto para pasar a un vivero. Compró plantas de portulacas, conocidas como amor de un rato, flores sencillas y resistentes que conocía de su infancia en el rancho. Cuando comenzó a plantarlas, Sofía bajó y se quedó a una distancia segura cerca de una banca de madera. Javier no se giró hacia ella de inmediato. Continuó su trabajo, hablando en voz alta, como si estuviera pensando para sí mismo. «¿Sabes? Estas son especiales», dijo, ahuecando la tierra. «Les dicen amor de un rato, son tercas, solo abren sus pétalos cuando el sol está bien fuerte, esperan el calor, la luz. No sirve de nada intentar forzarlas, tienen su propio tiempo». No miró a Sofía, pero sintió cuando ella dio un paso para acercarse. En los días que siguieron, el jardín se convirtió en la pizarra donde Javier escribía sus mensajes silenciosos. Trajo girasoles. «Estos son los más optimistas que existen», le explicó, clavando la estaca de soporte. «No importa qué tan oscura haya sido la noche, cuando el sol sale, ellos voltean la cara hacia la luz, buscan la luz». En otra tarde, mientras podaba los rosales, encontró una oruga. En lugar de aplastarla, la puso en una hoja y la llevó hasta la banca donde Sofía estaba sentada. «Mira qué chistosa, parece fea y rara ahora, ¿verdad? Pero un día va a construir un capullo, se va a quedar quietecita adentro por un tiempo y cuando salga va a ser una mariposa. A veces uno necesita estar quieto un ratito para poder volar después». La barrera comenzó a ceder. Sofía empezó a sentarse cada vez más cerca. Un día, mientras Javier sudaba bajo el sol fuerte, ella entró a la casa y regresó minutos después, acompañada por doña Elena, que traía una jarra de agua de piña y un vaso. Sofía tomó el vaso y se lo extendió a Javier. Sus deditos rozaron los de él. Fue un gesto simple, pero para los 3 adultos que lo presenciaron, fue un hito. A partir de ahí, se convirtió en su pequeña asistente. Le entregaba herramientas, le señalaba hojas secas que él había olvidado y aunque todavía no hablaba, sus ojos se volvieron expresivos, comunicando curiosidad, aprobación y, lo más importante, confianza. Una tarde, ella lo sorprendió. Se acercó a él con una hoja de papel y lápices de colores. Se sentó en el pasto y comenzó a dibujar con una concentración feroz. Javier continuó su trabajo podando un seto, pero observándola por el rabillo del ojo. Cuando terminó, se levantó y le entregó el papel. Era un dibujo primitivo, infantil, pero inconfundible. Un hombre grande, de camiseta, junto a una niña pequeña, y ambos sostenían una regadera sobre una flor inmensa y colorida. El sol en la esquina de la página tenía una sonrisa. Javier sintió un nudo en la garganta. «¿Soy yo? ¿Y tú?», preguntó, la voz entrecortada. Sofía asintió con una sonrisa radiante, la primera sonrisa completa que le dedicaba. Él dobló el papel con un cuidado reverencial y lo guardó en el bolsillo de la camisa, sobre el corazón. En ese instante, ella movió los labios, un esfuerzo visible por formar una palabra. No salió ningún sonido, pero la intención estaba allí, clara como el día. «Gracias», susurró él, «es el dibujo más bonito que me han regalado». Mientras la primavera florecía en el jardín de los Garza, nubes de tormenta se formaban en la vida personal de Javier. Con el dinero extra, pudo finalmente darle a Valentina el regalo de cumpleaños que tanto quería, una tablet. En una de sus visitas quincenales, la encontró radiante. Durante la tarde en el parque, él, sintiéndose un buen padre por primera vez en mucho tiempo, le contó sobre su nuevo trabajo. «Cuido un jardín enorme, mija.
Y hay una niñita ahí, un poco más chica que tú. Se llama Sofía. Es muy calladita, pero es mi amiga. La inocencia del comentario resultó desastrosa. 2 días después, sonó su celular. Era Marisol, y su voz estaba cargada de un veneno que él conocía bien. Javier Hernández, ¿qué le andas metiendo en la cabeza a Valentina? Llegó aquí diciendo que tienes una nueva amiguita a la que cuidas. Está llorando, pensando que la estás cambiando por una niña rica. ¿Qué clase de padre eres? La acusación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Marisol, por el amor de Dios, solo le comenté de mi trabajo. Sofía es solo una niña que necesita ayuda. No me importa, estás reemplazando a tu familia. Valentina está confundida, dolida. Te prohíbo que le vuelvas a hablar de esa niña a tu hija. Tal vez sea mejor que se vean menos, hasta que se calmen las aguas. Y colgó. Javier se quedó parado, el teléfono en la mano, el corazón despedazado. La alegría de su progreso se convirtió en culpa. ¿Estaría él, al cuidar de una niña, descuidando a la suya? La sombra de esa duda lo acompañó en los días siguientes, haciendo su sonrisa un poco más forzada, su trabajo un poco más mecánico. Como si no fuera suficiente, la presión financiera regresó con toda su fuerza. El dinero extra ayudaba, pero la deuda antigua de la renta seguía siendo un ancla. Don Antonio, el propietario, apareció en su puerta un martes por la noche. Javier, sabes que te estimo, eres un buen inquilino, pero ya pasaron 3 meses. El recibo de la luz de la casa está atrasado, el del agua también. Si no me pagas todo para el viernes, voy a tener que pedirte el departamento. ¿Es eso o yo mismo me meto en problemas? La amenaza no era maliciosa, era un hecho, lo que la hacía aún peor. Javier pasó las 2 noches siguientes sin dormir, la ansiedad carcomiéndole el pecho. La idea de ser desalojado, de no tener un techo, era aterradora. Pensó en pedirle un adelanto a Alejandro, pero su orgullo se lo impedía. Sería la confirmación de que era un caso de caridad. Su angustia era un manto oscuro que no podía ocultar, y Sofía, con su sensibilidad casi sísmica, lo percibió. Él estaba más callado, sus hombros caídos, y ya no contaba sus historias sobre las plantas. Fue entonces cuando la niña hizo lo impensable. Una tarde de jueves, dejó a Javier en el jardín y marchó con una determinación sorprendente hacia el interior de la casa. Entró directamente al despacho de Alejandro, una habitación que ella evitaba como la peste. Alejandro levantó la vista de sus informes, sorprendido. Sofía caminó hasta su escritorio, señaló hacia la ventana en dirección a Javier y luego se llevó las manitas a la cara imitando una expresión de profunda tristeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era el mensaje más claro que había enviado en 2 años. Él está sufriendo. Ayúdalo. El gesto de empatía de su hija rompió las últimas barreras de Alejandro. Llamó a Javier para conversar en cuanto terminó el día de trabajo. Javier, por favor, sé honesto conmigo. Sofía está preocupada por ti. Y, para ser sincero, yo también. ¿Qué está pasando? Javier, viendo la preocupación genuina en el rostro de Alejandro y conmovido por la actitud de Sofía, se derrumbó. Le contó sobre la amenaza de desalojo, la voz baja, llena de vergüenza. Alejandro escuchó en silencio y cuando Javier terminó, simplemente preguntó, ¿cuánto debes? Javier le dijo la cantidad. Yo te voy a ayudar, dijo Alejandro de forma categórica. No, señor, no puedo aceptar, respondió Javier, el orgullo hablando más alto. No es caridad, Javier. Es un adelanto, un préstamo sin intereses. Puedes pagarme un poco cada mes. Considéralo parte de tu función. Mantener la paz mental del cuidador de mi hija es esencial para el bienestar de ella. Si tú estás preocupado, ella lo siente. Así que por favor déjame ayudarte. Por Sofía. La lógica era irrefutable. Vencido,
Javier aceptó, sintiendo una ola de alivio tan abrumadora que casi lo mareó. A la mañana siguiente le pagó a don Antonio, quien se sorprendió visiblemente. «Órale, ¿juntaste todo? ¿De dónde salió esa lana, Javier? ¿Te sacaste la lotería?» «Trabajo extra», respondió Javier, vago. Don Antonio se rió, una risa cínica de quien conoce la vida. «Ya, trabajo extra allá en la mansión del ricachón, ¿no? Escucha un consejo de alguien que ya ha visto de todo, mi chavo. Nadie da paso sin guarache. Que ese hombre te ayude así. Ponte trucha. Un patrón rico no tiene amigos, tiene empleados. Te está comprando. En una de esas, te cobra la cuenta y no va a ser en dinero». Las palabras de don Antonio fueron como un veneno lento, infiltrándose en las venas de Javier. La gratitud que sentía comenzó a mezclarse con una sospecha amarga. ¿Y si el propietario tenía razón? ¿Y si toda la bondad de Alejandro era una forma de manipulación, de asegurarse de que se convirtiera en un siervo leal y endeudado? La diferencia de clases, que parecía haber disminuido, se erigió de nuevo como un muro de concreto. El lunes, cuando regresó al jardín, era un hombre diferente. El alivio financiero había sido reemplazado por un peso moral. Se dirigía a Alejandro como señor Garza, sus respuestas eran monosilábicas y sus ojos evitaban los del patrón. Se concentró en las plantas con una eficiencia fría, ignorando los intentos de Sofía por interactuar. La niña, confundida y dolida, retrocedió, volviendo a ser la observadora silenciosa de la ventana. El jardín, antes un refugio de sanación, se había convertido en un lugar de trabajo tenso y silencioso. Alejandro, por su parte, sentía una creciente frustración. Su intento de ayudar había sido recibido con una frialdad que interpretó como ingratitud. El puente que habían construido parecía haberse derrumbado. La situación se habría deteriorado por completo de no ser por doña Elena. Aquella noche encontró a Alejandro en la biblioteca sirviéndole un vaso de whisky. «Con su permiso, patrón», dijo ella, la voz mansa pero firme. «Usted es un buen hombre, pero no entiende. Para la gente como nosotros, que nunca ha tenido nada, un favor grande puede parecer una deuda impagable, y una deuda le quita a uno la dignidad. Usted le alivió el bolsillo a Javier, pero quizás le pesó en el alma. No está siendo malagradecido, patrón. Solo tiene miedo de que ya no lo vean como un hombre, sino como un pobrecito al que usted salvó». Las palabras del ama de llaves golpearon a Alejandro como un rayo de lucidez. Vio la situación ya no desde su perspectiva de poder y privilegio, sino desde la perspectiva de Javier, un hombre cuyo único capital era su dignidad. Se sintió un tonto. A la mañana siguiente esperó a Javier en el jardín. Sofía observaba desde la ventana, una pequeña espectadora de un drama que no entendía, pero que sentía profundamente. «Javier», comenzó Alejandro, la voz humilde, «necesito disculparme. Actué como un idiota. Fui arrogante al pensar que podía simplemente resolver tu problema con dinero, sin entender lo que eso significaría para ti». Doña Elena me abrió los ojos. «Tu amistad y el respeto que te has ganado aquí valen más que cualquier dinero. Yo me equivoqué. Por favor, perdóname». Javier dejó de podar el césped, sorprendido por la vulnerabilidad de su patrón. La sinceridad en la disculpa deshizo el nudo de sospecha en su pecho. «No, señor. Alejandro, soy yo quien pide disculpas. Fui un ingrato. Usted solo quiso ayudar y yo dejé que mi orgullo y mi desconfianza hablaran más fuerte. Es que nunca he recibido nada gratis en la vida. Entonces, no lo consideremos un favor, considerémoslo un pacto», dijo Alejandro, extendiendo la mano. «Un pacto para cuidar de Sofía, juntos, como iguales». Javier miró la mano extendida y luego
hacia la ventana, donde Sofía observaba. Vio una pequeña sonrisa formarse en el rostro de la niña. Con el corazón finalmente en paz, estrechó la mano de Alejandro. Aquel apretón de manos ya no era entre patrón y empleado. Era entre dos padres, unidos por un propósito común. La confianza, antes frágil como una planta recién sembrada, ahora echaba raíces profundas en el suelo fértil de aquel jardín. No lo sabían, pero necesitarían toda la fuerza de esas raíces para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. La paz que se instaló en la mansión de los Garza tras la reconciliación entre Alejandro y Javier Hernández era algo palpable, casi como el perfume de las huele de noche que Javier había plantado cerca de la terraza. El apretón de manos entre los dos hombres había demolido un muro invisible de clase y desconfianza, y en su lugar brotó un ecosistema de colaboración mutua. Alejandro, en un acto de humildad que se sorprendió a sí mismo, comenzó a pasar parte de sus tardes en el jardín. Al principio se sentía torpe, un ejecutivo acostumbrado a los balances financieros tratando de entender la diferencia entre un rastrillo y un azadón. Sus manos, suaves por una vida en oficinas, extrañaban el contacto con la tierra. Javier, por su parte, se convirtió en un maestro paciente y perspicaz. No le enseñaba a Alejandro solo el arte de la jardinería, sino, sutilmente, el arte de comunicarse con Sofía. Una tarde, la niña intentaba mostrarle algo a su padre, señalando frenéticamente un macizo de flores y emitiendo sonidos frustrados, casi como un chillido. La ansiedad de Alejandro comenzó a escalar. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Una flor? ¿Un bicho? Habla con papá, Sofía, por favor, intenta hablar. Su voz, aunque suplicante, contenía una pizca de presión que hizo que Sofía retrocediera, encerrándose de nuevo en su caparazón. Javier, que observaba la escena, se acercó con calma. Se arrodilló junto a la niña, sin decir una palabra, y simplemente siguió la dirección de su dedo. Tras unos segundos de observación silenciosa, sonrió. «Ah, ya entendí», dijo suavemente. «No estás mostrando lo que está ahí, estás mostrando lo que ya no está, ¿verdad, pequeña?». Señaló un pequeño agujero en la tierra. La hormiga arriera. La viste entrar a su casita. Los ojos de Sofía se iluminaron en reconocimiento. Asintió vigorosamente. El alivio en su expresión era inmenso. Más tarde, Javier le explicó a Alejandro: «A veces nos enfocamos tanto en querer que digan lo que queremos oír, que no nos detenemos a tratar de entender lo que ya nos están diciendo, a su manera». Para Alejandro fue una epifanía. Se dio cuenta de que su ansia por la cura era, paradójicamente, un obstáculo para ella. Con esta nueva dinámica, Sofía floreció de una manera que ninguna terapia costosa había logrado. El jardín se convirtió en su reino y en su lenguaje. No necesitaba palabras cuando podía usar pétalos de hibisco para representar la ira, o pequeñas semillas de jacaranda para simbolizar secretos. Creaba escenas enteras con hojas y ramitas, y Javier, y cada vez más, Alejandro, aprendían a leer sus historias silenciosas. El mutismo persistía, pero el silencio ya no estaba vacío, estaba lleno de significado, de arte y de una comunicación profunda y primitiva. Fue Alejandro quien tuvo la idea. En una conversación relajada, mientras ayudaba a Javier a atar una planta de maracuyá, dijo: «Javier, hablas tanto de tu hija, de Valentina, muestras sus fotos con un orgullo que te ilumina el rostro. ¿Por qué no la traes aquí un día? Sería bueno para Sofía tener contacto con otra niña, y esta casa tiene espacio de sobra». La sugerencia golpeó a Javier con una mezcla de calidez y pánico. La idea de ver a Valentina corriendo por ese inmenso jardín lo llenaba de alegría, pero el recuerdo de la acusación de Marisol seguía siendo una herida abierta.
traer a su hija al epicentro del conflicto le parecía arriesgado. Alejandro, se lo agradezco, de verdad, pero es complicado, su mamá. Déjame adivinar, dijo Alejandro con un raro destello de humor. ¿Cree que mi hija rica le está robando a su padre? Javier asintió sorprendido. Javier, he lidiado con negociaciones hostiles toda mi vida. A veces la mejor estrategia no es evitar el conflicto, sino demostrar que no hay nada que temer. Animado, Javier llamó a Marisol. La conversación fue tensa. ¿Qué? ¿Llevar a Valentina a la casa de tu patrón? ¿Para qué? ¿Para que vea todo lo que no tiene y lo que tú no puedes darle? Atacó Marisol. No es nada de eso, Marisol. Es solo un paseo, argumentó Javier con una paciencia que ni él mismo sabía que poseía. Alejandro, mi patrón, la invitó. Cree que sería bueno para Sofía. Piensa en Valentina, le encantará ver un lugar diferente, jugar en un patio enorme. Estaré con ella todo el tiempo. Es solo por una tarde. Después de mucha insistencia, y quizás por una pizca de curiosidad, Marisol aceptó, con evidente renuencia en su voz. El día de la visita estuvo cargado de una electricidad casi visible. Valentina llegó, agarrando con fuerza la mano de su padre. Era una niña de ojos vivaces y rizos rebeldes, cuya energía parecía vibrar en el aire. Al ver el tamaño de la casa, sus ojos se abrieron como platos. «¿Papá? ¿Es un castillo?» Sofía, que observaba desde la puerta de cristal de la sala, sintió una punzada afilada y desconocida en el pecho. Eran celos. Ese era su jardín, ese era su Javier. La presencia de esa niña parlanchina era una invasión. Dio un paso hacia atrás, escondiéndose parcialmente detrás de la cortina. Javier se sentía como un equilibrista en una cuerda floja, tratando de mantener el balance entre sus dos mundos. Alejandro y doña Elena observaban a distancia, dando espacio para que el encuentro se desarrollara. La primera media hora fue un desastre silencioso. Valentina, ansiosa por agradar, hablaba sin parar. «Mira, papá, una alberca. ¿Podemos nadar? ¿Y quién es ella? Es Sofía. Hola, Sofía. Me llamo Valentina. ¿No hablas? Mi papá dijo que eres calladita. ¿Quieres ver el nuevo juego en mi tablet?» Sofía solo la miraba, impasible, antes de darse la vuelta y caminar hacia su lugar favorito, cerca de las portulacas. Valentina, sintiéndose rechazada, corrió hacia su padre. «No le caigo bien», susurró con la voz entrecortada. Fue entonces cuando ocurrió la crisis más profunda de esa tarde. Lejos de las miradas de Alejandro, Valentina tiró de la camisa de su padre y con la franqueza brutal de los niños, preguntó: «Papá, ¿la quieres más a ella que a mí?» La pregunta, aunque esperada, golpeó a Javier con fuerza. Se arrodilló en el pasto, poniéndose a la altura de su hija y sujetó sus hombros con firmeza. La miró profundamente a los ojos. «Valentina, mírame bien. Tú eres mi hija. Eres mi corazón latiendo fuera de mi pecho. El amor que siento por ti es el amor más grande del mundo y nada, nunca nadie va a cambiar eso. Es un amor que no se divide, solo crece. Sofía es una amiguita que se enfermó de tristeza. Y cuando un amigo nuestro está enfermo, lo cuidamos, ¿verdad? El cariño que le tengo a ella es como cuidar una plantita que está marchita. El amor que te tengo a ti es el árbol entero, con las raíces más profundas que existen. ¿Entendiste?» Valentina sorbió la nariz, procesando las palabras. La metáfora del jardín, el mundo que su padre ahora habitaba, tuvo sentido para ella. Lo abrazó con fuerza. «Entendí, papá. Hay que regar la plantita». Ese momento lo cambió todo. Con la seguridad del amor de su padre reafirmada, Valentina ya no veía a Sofía como una rival, la veía como la plantita marchita. Con una nueva estrategia, se acercó de nuevo a Sofía. Esta vez, sin palabras. Tomó una ramita y comenzó a dibujar una casa deforme en la tierra.
Sofía observó. Valentina luego dibujó un sol y una flor. Le entregó la ramita a Sofía, una invitación silenciosa. Dudosa, Sofía tomó la ramita y junto a la flor de Valentina dibujó otra, un poco más pequeña. Pronto las dos estaban en cuclillas, una al lado de la otra, creando un mural entero en la tierra blanda del macizo de flores, comunicándose en un lenguaje universal de imágenes. Javier y Alejandro intercambiaron una mirada de puro alivio. Al final de la tarde, cuando Javier llevó a Valentina de regreso con su madre, la despedida fue sorprendente. Las dos niñas se miraron y Valentina, por impulso, le dio un rápido abrazo a Sofía. Sofía se quedó rígida por un segundo y luego sus bracitos subieron y torpemente devolvió el abrazo. Esa noche, la repercusión de la visita se materializó de forma impactante. Después de la cena, Sofía, que había pasado un rato dibujando en su cuarto, bajó y colocó una hoja de papel sobre la mesa de la cocina, donde doña Elena y Alejandro conversaban. Era un dibujo. En él había 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Una tenía el pelo rizado de Valentina, la otra era un hombre alto que ella había pintado con lápiz naranja, el color del antiguo uniforme de Javier. La tercera era ella misma, y encima de las 3 figuras, escrita con una letra temblorosa e infantil, una sola palabra: familia. Doña Elena se llevó la mano a la boca, con los ojos llorosos. Alejandro tomó el dibujo. Su corazón sentía una dualidad imposible, una inmensa alegría por la expansión del mundo de su hija, por sentirse parte de algo, pero también un dolor agudo, un vacío por su propia ausencia en esa imagen. Él no formaba parte de la familia que ella había concebido en su mente y en su corazón. En ese momento, entendió que aunque había proporcionado el techo y el sustento, el hogar emocional de su hija estaba siendo construido por otra persona. Ese dibujo no fue una acusación, fue un diagnóstico, y Alejandro decidió que era hora de buscar un tratamiento serio. A la mañana siguiente llamó a Javier. Javier, he concertado una cita para Sofía, con la doctora Isabel Reyes. Dicen que es la mejor psicóloga infantil de Monterrey. El dibujo de ayer me demostró que necesito hacer más, pero sé que Sofía no se abrirá, no cooperará si no se siente completamente segura. Y su ancla de seguridad eres tú. No te lo pido como patrón, te lo pido como padre. ¿Vendrías con nosotros? Javier sintió el peso y el honor de esa petición. Él era, oficialmente, parte de la cura. Claro, Alejandro, iré. La consulta fue en un imponente edificio en la calzada del Valle. La doctora Reyes era una mujer de cabello canoso y mirada penetrante, pero su sonrisa era acogedora. La sala era un entorno de observación cuidadosamente diseñado con una variedad de juguetes y materiales de arte. No hizo muchas preguntas, en cambio, los invitó a jugar. ¿Vamos a montar una casa?, sugirió. Sofía, con Javier sentado en el suelo a su lado, comenzó a montar una escena con muñecos. Tomó un muñeco de un hombre y lo colocó en el centro de una alfombra que representaba un jardín. Tomó una muñeca y la colocó a su lado. Luego, tomó otro muñeco de hombre que representaba a Alejandro y lo dejó fuera de la casa, mirando por la ventana. La doctora Reyes observó en silencio durante varios minutos. Después, conversó con los 2 hombres en privado, mientras Sofía dibujaba con una asistente. Lo que vemos aquí, explicó, es un caso clásico de transferencia de apego. Con el trauma del abandono materno, Sofía se cerró. La figura paterna, usted, Alejandro, estaba asociada a ese período de dolor. Ella lo ama, no lo dude, pero lo asocia con la pérdida. Javier llegó como una figura externa, neutral, estable y segura. Se convirtió en lo que llamamos una figura de apego seguro.
Lo necesitó a él para sentirse lo suficientemente segura como para empezar a reconectarse con el mundo. ¿Volverá a hablar, doctora?, preguntó Alejandro, con la ansiedad en la voz. Creo que sí, pero no podemos centrarnos en eso. El habla será una consecuencia de la seguridad emocional. Y ustedes dos son la clave. Javier, siga siendo la roca que es para ella. Y usted, Alejandro, dijo volviéndose hacia él, necesita encontrar su propio ritual con ella. El jardín es el mundo de ellos. Cree un mundo que sea solo de ustedes dos. Quizás la lectura de un cuento antes de dormir, todas las noches, sin falta. Algo que sea predecible, tranquilo y solo suyo. Ella necesita reaprender a verlo no como parte del dolor, sino como parte de la cura. Salieron del consultorio con una sensación de claridad y propósito. De camino al carro ocurrió un momento simbólico. Sofía, que hasta entonces sujetaba con fuerza la mano de Javier, se detuvo. Miró la mano libre de su padre y, dudosa, extendió la suya, tomándola. Por primera vez, caminó entre los dos, sujetando la mano de ambos, un pequeño eslabón que conectaba dos mundos. Para Alejandro, ese fue un momento de esperanza tan potente como la primera carcajada de su hija. Llegaron a casa al final de la tarde, el sol de septiembre pintando el cielo de tonos anaranjados. Había una sensación de optimismo en el aire, un sentimiento de que, por fin, estaban en el camino correcto. Sofía corrió hacia el jardín para mostrarle a Javier un nido de pájaros que habían descubierto el día anterior. Alejandro los observaba desde la terraza con una sonrisa genuina en el rostro. Fue en ese preciso instante de paz idílica que el sonido de un carro deteniéndose frente al portón rompió el hechizo. No era un carro familiar. La puerta de un taxi se abrió y de ella descendió una mujer, alta, rubia, vestida con ropa de lino blanco que parecía flotar a su alrededor. Llevaba un bolso de piel caro y gafas de sol empujadas hacia lo alto de su cabeza. Pagó al conductor y se giró hacia la casa, su mirada recorriendo la fachada familiar con una expresión indescifrable. Alejandro sintió que le faltaba el aire. La sangre se le heló en las venas. Era Valeria. Abrió el portón, que no estaba cerrado con llave, y caminó por el sendero de piedras, sus tacones haciendo un sonido agudo y ajeno en ese ambiente de paz. Su mirada barrió el jardín y encontró al trío. Una sonrisa calculada y un poco nerviosa apareció en sus labios. «¿Sofía?», llamó, la voz un poco más alta de lo necesario. «Mi hijita, mamá ha vuelto». En el jardín, Sofía se congeló. Escuchó la voz, una melodía fantasma de un pasado lejano. Se giró lentamente. Sus ojos se clavaron en la mujer que se acercaba. No hubo un destello de reconocimiento, ni un grito de alegría. En su rostro, solo una confusión que rápidamente se transformó en puro y absoluto pánico. Dejó caer la flor que sostenía, se dio la vuelta, y en una carrera desesperada pasó de largo a su padre y se escondió detrás de las piernas de Javier Hernández, aferrándose a él como si un monstruo acabara de surgir de sus peores pesadillas. El capítulo de la curación había sido brutalmente interrumpido. El de la batalla apenas estaba comenzando. El instante en que Valeria Garza pronunció las palabras «Mamá ha vuelto» fue como una piedra arrojada a la superficie espejada de un lago tranquilo. La paz, tan arduamente conquistada, se hizo añicos en 1000 fragmentos de pánico. La reacción de Sofía no fue la de una niña reencontrando un recuerdo perdido. Fue la de un animal acorralado ante una amenaza súbita y abrumadora. Todo su cuerpo se tensó, los ojos fijos en la figura elegante y extraña que avanzaba sobre su santuario. El refugio instintivo que buscó, las piernas de Javier Hernández, fue la declaración más elocuente y devastadora que podría haber hecho sin usar una sola palabra. El tiempo pareció congelarse. Alejandro estaba paralizado, la sonrisa muriendo en sus labios, la sangre huyendo de su rostro.
Veía ante sí no a la mujer que un día amó, sino la personificación del trauma de su hija. Javier, por su parte, no se movió. Se transformó en una estatua de protección, sus piernas convirtiéndose de repente en los pilares de un templo sagrado. Sintió las manitas de Sofía aferrarse a la tela de su pantalón con una fuerza desesperada, su cuerpecito temblando incontrolablemente contra él. Valeria se detuvo a pocos metros, la sonrisa calculada desmoronándose en una máscara de conmoción e incredulidad. «¿Sofía?», repitió la voz vacilante. «¿Qué es esto? Soy yo, tu mamá». Dio un paso adelante, extendiendo una mano con uñas perfectamente esmaltadas. El movimiento hizo que Sofía se encogiera aún más, y un gemido bajo y gutural escapó de su garganta. Fue suficiente para romper el hechizo de Alejandro. «Valeria, detente», dijo, la voz ronca, dando un paso adelante e interponiéndose sutilmente entre su exesposa y el pequeño grupo. «Así no. No puedes simplemente aparecer y esperar que... ¿Que mi propia hija me reconozca?», replicó Valeria, la confusión dando paso a una indignación herida. «¿Qué has hecho, Alejandro? ¿Qué le has dicho sobre mí durante 2 años?» Sus ojos se fijaron entonces en Javier y el desprecio fue instantáneo. «¿Y quién es este hombre? ¿Por qué está aferrada a él como si fuera un padre? Ahora es niñero, jardinero». La forma en que escupió las palabras, cargadas de un prejuicio de clase tan natural para ella, hizo que el aire crepitara. «Este hombre», dijo Alejandro, la voz adquiriendo una firmeza gélida, «es Javier Hernández, y él es la razón por la que tu hija sonrió por primera vez en 2 años. Es la razón por la que sale de casa, por la que juega. Ha estado más presente en su vida en los últimos meses que tú en los últimos años». La verdad de esas palabras golpeó a Valeria como una bofetada. Intentó una nueva táctica, la de la seducción material, el lenguaje que mejor comprendía. «Tonterías, solo está asustada. Hijita, mira, mamá te trajo tantos regalos, muñecas de París, vestidos preciosos». La discusión entre los dos adultos escaló, convirtiéndose en un torrente de acusaciones y rencores antiguos. Las voces se alteraron, se intercambiaron palabras duras sobre el césped que, minutos antes, era un escenario de paz. Para Sofía, encogida detrás de Javier, el sonido de las voces altas y furiosas era un detonante directo de su trauma original. El mundo comenzó a girar. Los colores del jardín se mezclaron en borrones aterradores. El sonido era como un trueno dentro de su cabeza. Su pecho comenzó a subir y bajar rápidamente, sus pulmones luchando por un aire que parecía haberse vuelto espeso e irrespirable. Estaba teniendo un ataque de pánico. Javier sintió cómo el temblor del cuerpo de la niña se intensificaba. Ignoró la acalorada discusión y actuó. Con un movimiento fluido y decidido, se agachó y tomó a Sofía en brazos. La niña inmediatamente enterró el rostro en su cuello, sollozando sin sonido, su cuerpo convulsionándose de miedo. «¿A dónde crees que vas con mi hija?», gritó Valeria, ultrajada. «Voy a llevarla a un lugar seguro», respondió Javier, la voz tranquila, pero con una autoridad que silenció a todos. «Ustedes son los adultos, resuélvanlo, pero no delante de ella. Ya ha sido suficiente dolor para esta niña». Se dio la vuelta y caminó hacia la casa sin esperar permiso. Alejandro, viendo la sabiduría y la compasión en el acto de Javier, solo asintió, bloqueando el camino de Valeria que intentó seguirlo. «Tiene razón», dijo Alejandro. «No necesita presenciar esto». Javier subió las escaleras con paso firme, sintiendo el corazón de Sofía latir descontroladamente contra el suyo. La llevó a su habitación, un lugar al que rara vez entraba, y se sentó en el borde de la cama, todavía sosteniéndola en sus brazos, meciéndola suavemente como si fuera un bebé. «Shh, pequeña»,
Calma, ya pasó. Todo está bien ahora, susurraba, su voz como un mantra de tranquilidad. El tío Javi está aquí. No voy a ir a ningún lado. Estás a salvo conmigo. Continuó repitiendo esas palabras durante varios minutos. Poco a poco, los temblores de Sofía comenzaron a disminuir. Los sollozos silenciosos cesaron. Ella levantó la cabeza de su hombro, el rostro mojado de lágrimas, sus ojos inmensos y asustados fijos en los de él. Veía en su rostro no lástima, no ansiedad, sino una calma inquebrantable, un amor protector que era la única verdad sólida en su caótico mundo. Sus pálidos labios se entreabrieron, salió un soplo de aire, lo intentó de nuevo, una inmensa concentración en su pequeño rostro, un esfuerzo que parecía venir del fondo de su alma, empujando hacia afuera 2 años de dolor, miedo y silencio. Y entonces el sonido llegó. Ronco, frágil, casi inaudible, pero inconfundible. ¡Ja! Vi. El mundo de Javier Hernández se detuvo. El aire en sus pulmones se congeló. Sintió cómo cada vello de su cuerpo se erizaba. Era su voz. Una melodía que nunca había oído, pero que su corazón reconoció al instante. Las lágrimas brotaron en sus propios ojos, pero no se atrevió a moverse, no se atrevió a respirar, por miedo a romper el hechizo. Sofía, viendo que había sido comprendida, tragó saliva y lo intentó de nuevo, con más fuerza, las palabras que encapsulaban el epicentro de su mayor terror. No te vayas. Esa petición, esa súplica, rompió la presa dentro de Javier. Las lágrimas rodaron libremente por su rostro. La abrazó con una ternura infinita. «Nunca, mi pequeña», respondió, la voz entrecortada por la emoción. «Nunca me iré, te lo prometo». Abajo, la discusión se había convertido en un amargo punto muerto. Fue entonces cuando la puerta del cuarto se abrió y Javier apareció en lo alto de la escalera, con Sofía todavía en sus brazos, su rostro ahora sereno, acurrucado en su hombro. «Habló», anunció Javier, la voz resonando con la magnitud de un milagro. Alejandro y Valeria levantaron la vista. «¿Qué?», preguntó Alejandro incrédulo. «Habló», repitió Javier, bajando los escalones lentamente. «Dijo mi nombre y me pidió que no me fuera». Alejandro sintió una oleada de emoción tan violenta que lo dejó sin aliento. Una alegría pura, salvaje, al saber que la llave finalmente había girado en la cerradura, pero justo después una aguda punzada de celos, un dolor por no haber sido él el destinatario de ese sonido sagrado. Valeria, por otro lado, miraba la escena con una rabia fría. La intimidad entre su hija y ese extraño era una afrenta, una prueba de su propio fracaso. «Esto es ridículo», murmuró. «Mi hija», diciendo el nombre del jardinero. Al oír la voz áspera de su madre, Sofía se movió en los brazos de Javier. Sus ojos se encontraron con los de su padre. Vio la alegría, pero también el dolor en su expresión. Y en un momento de claridad emocional que desmentía su edad, pareció entender. Extendió un bracito en su dirección. «Papá», susurró la segunda palabra en cruzar la barrera del silencio. Alejandro sintió como si el suelo volviera a existir bajo sus pies. Se acercó, el corazón desbordado. «Sí, princesa, papá está aquí». Sofía entonces miró de un hombre al otro, sus 2 pilares, sus 2 puertos seguros, y con una voz un poco más firme, hizo su declaración final, la verdad de su corazón infantil, que reconfiguró el universo de todos los presentes. «Quiero a Javi, quiero a papá». Esas palabras sellaron el destino. Alejandro comenzó a llorar abiertamente, sin vergüenza, y besó la frente de su hija. Miró a Javier por encima de la cabeza de Sofía, y sus ojos transmitieron una gratitud que ninguna palabra podría expresar. En ese momento superó sus celos y comprendió. No se trataba de una competencia,
Se trataba de una red de seguridad y cuanto más fuerte fuera, más segura estaría su hija. Luego se volvió hacia Valeria, que estaba pálida, sin reacción. ¿Escuchaste, Valeria? Es esto. Esta es la realidad ahora. Javier es parte de su vida, parte de nuestra vida. Estuvo aquí cuando ella más lo necesitó. Se quedó. Eso es algo que tendrás que aceptar si quieres tener alguna oportunidad de formar parte de esto también. En los días siguientes, se instaló una tregua incómoda. Valeria se quedó en la habitación de huéspedes, pero no como la manipuladora que planeaba ser. Se convirtió en una espectadora. Desde su ventana veía la nueva rutina de la casa. Veía a Alejandro volver más temprano del trabajo para leerle cuentos a Sofía antes de dormir. Su nuevo ritual. Veía a Javier y a Sofía en el jardín, ahora conversando con una mezcla de palabras sencillas y gestos, riendo de cosas que solo ellos entendían. Veía una familia que se había sanado y redefinido, y se dio cuenta de que la pieza que faltaba no era ella, sino la paz que ella había quitado. Una tarde, se sentó en una banca en el jardín, no cerca pero a la vista. No dijo nada, solo observó. Después de un largo rato, Sofía, que jugaba con Valentina, quien ahora era una visitante regular, se le acercó tímidamente y le extendió una margarita antes de volver corriendo con su amiga. Valeria sostuvo la pequeña flor y por primera vez desde que había regresado, lloró. No de rabia o frustración, sino de una tristeza profunda y purificadora por la inmensidad de lo que había perdido. Esa noche buscó a Alejandro. «Ya entendí», dijo, su voz desprovista de toda arrogancia. «Me fui para encontrarme a mí misma, Alejandro, y cuando volví, descubrí que la parte más importante de mí se quedó aquí y aprendió a ser feliz sin mí. Ella no necesita una madre que llegue y ponga su mundo de cabeza. Necesita paz, te necesita a ti y a él». Respiró hondo. «Me voy, no para siempre, pero volveré a mi departamento en Monterrey. Le daré el espacio que necesita. Quizás un día, con el tiempo, pueda ser la madre que se merece, una que sabe visitar en lugar de invadir». Fue un acto de amor, el primero y más genuino que había ofrecido en años. 6 meses después, el jardín de la mansión Garza nunca había estado tan vibrante, pero ahora era más que un jardín. Era la sede de la Fundación Girasol, un proyecto ideado por Alejandro y dirigido por Javier Hernández. La fundación creaba y mantenía jardines terapéuticos en orfanatos y hospitales infantiles de toda la zona metropolitana, utilizando el poder curativo de la naturaleza para ayudar a niños en situaciones de trauma. Javier, que estaba tomando cursos de paisajismo y psicología infantil por las noches, ya no era un empleado. Era un socio, un visionario, cuya sabiduría innata ahora tenía un canal para florecer y ayudar a cientos de otras plantitas marchitas. Su relación con Valentina era más fuerte que nunca, e incluso Marisol, al ver al hombre realizado en que se había convertido, había bajado la guardia, permitiendo una convivencia más armoniosa. En una soleada tarde de sábado, el jardín de la mansión estaba de fiesta. Era el aniversario del Día de la Risa. Doña Elena había organizado una mesa llena de pasteles y dulces. Valentina y Sofía, ahora mejores amigas, corrían por el césped, sus carcajadas mezclándose con el canto de los pájaros. Sofía era una niña parlanchina, curiosa, que todavía amaba el silencio del jardín, pero que ahora también amaba el sonido de su propia voz contando historias. Alejandro observaba la escena junto a Javier. Ya no eran patrón y empleado, rico y pobre. Eran solo 2 padres, 2 amigos, contemplando el fruto de su trabajo. «Mírala», dijo Alejandro, la voz llena de una serena emoción. «Ella es la prueba, ¿no?» «¿Prueba de qué?», preguntó Javier sonriendo.
de que las cosas más fuertes y más hermosas no crecen de la nada, crecen en tierra que ha sido removida, abonada con paciencia y regada con un amor que no se rinde, respondió Alejandro. Gracias, mi amigo, por enseñarme a ser jardinero y a ser padre. Sofía, al verlos, corrió en su dirección, el rostro iluminado de felicidad. Saltó y los dos hombres la atraparon en el aire, uno de cada lado, abrazándola juntos. Allí, bajo el sol de Nuevo León, estaba la imagen final y perfecta de esa jornada. Una familia improbable, forjada no por convención o sangre, sino por la valiente elección de quedarse, de cuidar y de creer que, incluso después del más largo de los inviernos, la primavera siempre encuentra la manera de florecer. No olvides suscribirte y darle me gusta al video para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video?